Buenas noches, familia de Infonavit, amigos del Infonavit. Un gusto que nos estén acompañando a esta semana cultural que organiza el Comité Ejecutivo Delegacional. Y hoy nos encontramos con la grata compañía aquí en la Ciudad de México, en el Sindicato Nacional de Trabajadores del Infonavit, con nuestro líder nacional, el arquitecto y licenciado Rafael Riva Palacio Pontones. Arquitecto, como siempre es un gusto el estar con usted, que impulse estas semanas culturales en San Luis Potosí, y queremos que por favor usted nos dirija unas palabras a todos los invitados que nos están acompañando por estas redes sociales, arquitecto. Con mucho gusto, Toño. Buenas tardes en algunos lados, noches en otros, pero finalmente espero que todos estemos bien. Es un gusto estar con todos ustedes en la inauguración de esta 30ª Semana Cultural que se organiza en la delegación San Luis Potosí del Infonavit. Me trae muy gratos recuerdos, en lo personal, muchas alegrías. Desde la primera semana cultural que se llevó en San Luis Potosí, que tuvo un éxito inusitado, en el que hubo muchas personalidades, en el que hubo mucho entusiasmo, alegría, y en la que participaron funcionarios del instituto, el director general, el delegado, en fin. Entonces, con mucho gusto he participado en la mayoría de las semanas, que ha sido de una versatilidad cada una de ellas, desde que tenemos la participación de artistas de la misma delegación, de gentes externas, y lo he presumido con las autoridades del instituto, lo que hacen en San Luis Potosí, con los jubilados, con ex trabajadores, con fundadores, porque realmente es un ejemplo que en el sindicato del Infonavit y concretamente en las delegaciones que hacen estas semanas culturales y en la delegación pionera, que se lleven a cabo pues distintas actividades. Sin embargo, bueno, pues las condiciones y las circunstancias nos han hecho que tengamos que cambiar un poco la estrategia de la presentación de esta semana. Y en este sentido, pues la pandemia, vamos a decir que nos ha ayudado, o nos ha enseñado, mejor dicho, a ver las cosas de otra manera. Y ahora, a través de medios electrónicos, vamos a conocer más, mucho más, de lo que hemos conocido ya en otras semanas culturales de San Luis Potosí. Por ejemplo, Xilitla, creo que es indudablemente un lugar reconocido en todo el mundo, y Edward James pues hizo ahí algo muy interesante que inclusive, yo como arquitecto pues a veces quisiera entender lo que quiso hacer, Toño, pero bueno, definitivamente debe de haber tenido un gran ingenio, y es de reconocimiento. La Posada Museo que hay ahí, etcétera. También creo que estamos tratando otros puntos, otros pasajes importantes que hay en San Luis Potosí. Ahí tendremos también el sótano de las golondrinas, que debe de haber sido una gran experiencia el haber esperado determinadas horas para ver cómo empiezan a hacer todo su, vamos a decir, esquema para salir allá adelante. Entonces, esto creo que nos va a llevar a reconocer más las bellezas que tiene México, los fenómenos, así como en otros lados del mundo y en otros lados de nuestro país tienen pues sus eventos muy peculiares. La semana pasada
festejamos el Día de Muertos, por ejemplo, que en Janitzio, en Michoacán, es una cosa preciosa también. Sí. Y hoy, casi 8 días después, estamos llevando a cabo el inicio de esta Semana Cultural. Creo que también ir a ver la mezcalera de Santa Teresa, en Ahualulco, estar también en Santa María del Río para ver lo del rebozo que se tiene, en fin, y finalmente tener Tatoc, que es con esto que cierra la semana. Así es. En fin, Toño, primero que nada, mi reconocimiento al esfuerzo que hacen tanto las autoridades, la administración del instituto a nivel general, como las autoridades de aquí de México, que pues deben de reconocer la actividad que se hace allá en San Luis Potosí. Por mi parte, pues hablar de quienes precedieron antes que usted como secretarios generales esta Semana Cultural, también a las muchachas que estuvieron organizando, desde Anita hasta Gela, pero qué bueno que podemos llevar a cabo esta conversación, porque sí, es digna de aplauso, de reconocimiento, y hoy que se inaugura esta Semana Cultural, sé que va a tener todo el éxito del mundo, porque siempre lo han tenido, lo han hecho con entusiasmo, con corazón, con vida, con renovación, con idea de que las personas que están en San Luis Potosí, y ahora vamos a poder llegar a toda la República a través del YouTube, hagan un paréntesis en sus actividades para que puedan ver esta Semana Cultural de San Luis Potosí, 30ª Semana Cultural. Enhorabuena, felicitaciones a todos, y a usted, Toño. Gracias, arquitecto. Pues, verdad, una cultura que tenemos en San Luis Potosí, ya lo dice el arquitecto, les invitamos a que nos acompañen en este canal, en esta travesía de esta semana, donde van a conocer San Luis Potosí, los rincones más bonitos que tiene nuestro bello México. Y por lo tanto, arquitecto, le pido el favor que nos haga ese gran honor de declarar inaugurada nuestra 30ª Semana Cultural. Con mucho gusto. En la capital del estado potosino, esta noche, número 8, lunes 8 de noviembre, me da un gran placer, es un orgullo, y tengo el honor de declarar inaugurada la 30ª Semana Cultural que hace la delegación de San Luis Potosí a través del equipo del Comité Ejecutivo de la delegación, por la unidad y lucha revolucionaria de los trabajadores. Éxitos y enhorabuena. Gracias, arquitecto. Felicidades. Ahora sí, vamos a disfrutar nuestro bello San Luis Potosí. Gracias, arquitecto. Muy bien, Toño, felicidades. Gracias.
ubicado en la Sierra Huasteca del estado de San Luis Potosí, Las Pozas es un espectacular canto al surrealismo. Con sus estructuras de cemento de colores que brotan de la vegetación misma, fue creado por el poeta, mecenas y arquitecto de sueños, el excéntrico aristócrata inglés Edward James, una de las personas menos conocidas pero más fascinantes de nuestro tiempo. En 1945, acompañado por su incomparable colaborador Plutarco Gastelum Esquer, Edward James descubrió en una zona de cascadas, pájaros, mariposas y orquídeas salvajes un remoto pueblo fundado en tiempos prehispánicos, Xilitla. Ahí decidió construir un jardín del Edén surrealista. Con la ayuda de Gastelum y artesanos locales de origen otomí y huasteco, James esculpió la selva, iluminó el bosque y construyó parapetos hacia el cielo. Nacido en el lujo de la alta aristocracia inglesa, su padre fue figura principal de la dinastía industrial norteamericana, y su madre, una bella aristócrata de la que se decía era hija del rey Eduardo VII. James heredó dos enormes fortunas y las dilapidó en un estilo de vida ostentoso y en aventuras artísticas. Formó una importante colección de arte surrealista, pues fue mecenas de artistas como Salvador Dalí, René Magritte y Leonora Carrington, entre otros. Al abandonar Inglaterra a finales de la década de los 30, se mudó a una colonia de artistas en Taos, Nuevo México, y después a Hollywood y Los Ángeles. Pero fue el México surrealista el que lo cautivó, y Xilitla se convirtió en su verdadero hogar. A pesar de viajar durante décadas entre México, Europa y Estados Unidos, Edward James siempre volvería a su proyecto de Las Pozas. Edward James supo de Xilitla en el verano de 1945, cuando en el pueblo de Ciudad Valles, impresionado con las orquídeas del motel, un jardinero le informó que podría hallar orquídeas salvajes en Xilitla. Un año antes, en 1944, dice, Edward conoció a Plutarco Gastelum Esquer, nacido en Álamo, Sonora, empleado de la oficina de telégrafos de Cuernavaca, de quien se hizo amigo y convirtió en su guía de viajes por el territorio mexicano y gran colaborador en su aventura surrealista. Así fue como Plutarco Gastelum y Edward James llegaron a Xilitla, que en náhuatl significa lugar de los caracoles, en noviembre de 1945 en busca de las orquídeas salvajes, que no hallaron porque florecían en junio, pero al mecenas le fascinó el lugar. Y a principios de 1947, Edward había persuadido a Plutarco de que dejara su empleo en Cuernavaca y trabajara para él en la creación de su jardín del Edén, cerca de Xilitla. Luego de un viaje por Europa, en que lo llevó a París y a Gran Bretaña, Edward, a través y bajo el testaferro nombre de Plutarco Gastelum, hacia diciembre de 1948, compró la finca cafetalera La Conchita, en las inmediaciones de Xilitla, a la que sumaron otras tierras adyacentes, y hacia marzo de 1949, Edward había comprado más de 75 acres de bosque semitropical que con los años se convertiría en Las Pozas, que recibió su nombre por las 9 represas que se forman en las cascadas que caen a más de 20 metros en el río Huichichihuayán, y son parte de la propiedad. La llamaba su Jardín del Edén, ya que originalmente fue concebido como un refugio para el cultivo de diferentes especies de flores y una reserva para animales en peligro de extinción, por lo que viajó por el continente americano
trayendo consigo animales exóticos de todo tipo. Pero en 1962, una inusual nevada acabó con todo. James, enloquecido y furioso, juró que las próximas orquídeas y plantas tropicales que trajera a Xilitla nunca se verían expuestas a semejante destino. Más tarde, a la pregunta de cómo había llegado a crear las estructuras que construyó en la selva, él respondió: decidí que haría algo que no pudiera sucumbir a un clima extremo, de modo que empecé a construir, en concreto, cosas que parecerían flores y plantas. Es una zona de cascadas y exuberante vegetación donde el artista inglés Sir Edward James realizó una serie de construcciones, esculturas, caminos, pozas y jardines con características surrealistas y de sorprendente creatividad que se integran al paisaje de la selva de forma singular y única, creando un paisaje cultural. El diseño de las pozas se inspiró tanto por sus orquídeas como en la vegetación de la Huasteca Potosina, combinando elementos arquitectónicos tomados del movimiento surrealista en el que estaba inmerso. En la construcción, muchas veces inconclusa, inútil y absurda, de esos ornamentos caprichosos de concreto que Edward James bocetaba en papel, si me preguntara a mí mismo, en mi corazón y conciencia, sobre el incentivo detrás de la construcción de esta torre, tendría que admitir que se trata de pura megalomanía, dijo. Allí dio rienda suelta a su creatividad, diseñando esculturas basadas en formas arquitectónicas, vegetales o humanas, producto de sus viajes e imaginación, que serían construidas en concreto y pintadas por cientos de artesanos y trabajadores de la localidad. Fue el maestro carpintero, José Aguilar Hernández, creador de los laboriosos moldes de madera para las figuras. Se levantó un taller de carpintería para José Aguilar y sus asistentes en los terrenos de las pozas, y don José comenzó a construir las formas. La primera cosa que hice fueron los tréboles, recordó. Nos llevó 1 o 2 meses hacer cada uno, a pesar de que contaba con 5 asistentes. También, casi a diario, Edward lo importunaba con ideas e incluso la petición de formas nuevas, así como con la explicación de cómo las quería. A veces llegaba muy temprano en la mañana, complacido con una nueva idea que tenía, y nosotros solíamos bromear diciendo: seguro que ha soñado eso. Luego se iba a caminar por las pozas con su cuaderno de apuntes en mano, y de repente se paraba y empezaba a hacer un boceto. No podías interrumpirlo cuando estaba haciendo uno. Cuando los detalles estaban claros, don José y sus asistentes se entregaban al tedioso proceso de hacer formas de madera. Primero redefinían las dimensiones de las curvas y dibujaban individualmente los patrones. Para cada molde se hacía un costillar externo cortando piezas de tablas de pino, ensamblándolas y ajustándolas en su sitio. La forma interna se hacía cortando innumerables tablillas de madera y clavando una por una al interior del costillar externo. El molde para el capitel ornamental de una columna podía requerir hasta 600 tablillas individuales. Una imponente columna aflautada de 10 metros de alto se construía por secciones, con moldes diseñados por separado, cada uno de los cuales requería una docena o más de incisiones curvas
de 20 tablillas individuales cada una, generando alrededor de 10,000 piezas de madera cortadas individualmente para la columna entera. Era una labor hercúlea que debía llevarse a cabo sobre una base de moldes diversos para columnas colosales con capiteles ornamentales, arcos complicados, curvas cóncavas y convexas, así como formas de plantas, hombres y animales. Muchas eran de forma clásica, otras estaban influidas por detalles arquitectónicos moriscos o hindúes que Edward había visto en sus viajes y ha enviado de regreso a Gilitla, junto con indicaciones para Plutarco o Don José sobre cómo preparar estas nuevas formas. A lo largo de los años, Aguilar perfeccionó estas técnicas de fabricar moldes y se convirtió en un maestro del trabajo curvilíneo. El autor y arquitecto británico John Warren, amigo de Edward, adecuadamente describió sus moldes como esculturas y obras de arte por derecho propio. Cuando el proyecto de las pozas estaba en su apogeo, 68 familias tenían un ingreso muy por encima del que ofrecían otros patrones en el área. No obstante, Edward James no era del todo un patrón modelo e ideal, ya que cuando andaba de viaje, en Ciudad de México, en la provincia mexicana, en Los Ángeles, California, en Europa o en otra parte del mundo, a veces no enviaba el dinero y el trabajo se interrumpía, y los jornaleros, indígenas otomíes y huastecos se iban tras otros modos de proveerse ingresos, y la familia Gastelum, sus administradores e hijos, tenían problemas de subsistencia. El número total de las estructuras que se construyeron a lo largo de los años es todavía incierto, dada la naturaleza de su diseño arquitectónico, mientras que el número de los edificios a los que se les dio un nombre se calcula en alrededor de 40 que destacan por sus llamativos colores, diseños o dimensiones, porque pueden ser vistas a gran distancia, como el Palacio de Bambú, la tina de baño con forma de ojo, el cine, casa de los 3 pisos que pudieron ser 5, el templo de los patos, la arcada de los murciélagos, casa con techo en forma de ballena, 7 pecados capitales, el anillo de la reina, casa de los peristilos, casa de las plantas, casa de los loros, plaza Don Eduardo, puente Flor de Lis, la terraza del tigre, la columna del estegosaurio, puertas de San Pedro y San Pablo o ventana al cielo. Existen docenas de construcciones más pequeñas y aisladas, difíciles de detectar debido a que la densidad de la maleza tiende a oscurecer su presencia. Mientras que las pinturas y las fotografías de los artistas surrealistas permanecían fijas, inmutables, siempre encerradas dentro de sí mismas, los espacios diseñados por James se transformaban constantemente. El jardín no solo cambia día con día conforme la vegetación se apropia del lugar, invadiendo los elementos arquitectónicos y cubriéndolos con su verdor y humedad, sino que cambia de acuerdo con la estación del año. A veces muestra una fachada paradisíaca, bañada por el sol, mitigada por el suave murmullo de las cascadas, el trino de las aves y el vuelo de las mariposas, con una luz opaca que se filtra a través de las ramas y crea un delicioso y contrastante claroscuro. Otras veces el entorno se vuelve hostil, frío y agorero bajo la niebla. A diferencia de los dibujos, las pinturas y las imágenes fotográficas, la construcción de James es penetrable. Se experimenta con todo el cuerpo,
se vive con los sentidos de la vista, el oído y el olfato, el tacto e incluso el gusto. Si uno estira la mano para agarrar una fruta silvestre. Es una experiencia integral que ocurre en el espacio y el tiempo que toma caminar por ahí. Sir Edward James realizó en la selva huasteca una versión tropical de su modelo idealizado del jardín inglés. A partir de su llegada a Xilitla, y a pesar de desaparecer por largas temporadas en las que se dedicaba a recorrer el mundo, trabajó en la construcción de su jardín idílico durante toda su vida. En diciembre de 1984, murió en San Remo, Italia, poco tiempo después de haberse sometido a inútiles terapias de recuperación tras un infarto. Al morir, dejó su gran obra en Xilitla inconclusa, y la familia Gastelum heredó las pozas, junto con el enorme esfuerzo económico que significaría su mantenimiento. Actualmente está abierto al turismo, pero los animales que alguna vez la habitaron tienen años de haber sido liberados.
Las magníficas esculturas pueden ser visitadas, y en sus albercas, bajo las cascadas, donde James acostumbraba bañarse desnudo y alguna vez soñó con ser sepultado ahí, hoy el público puede nadar libremente. En 2007 se creó el Fondo Gilitlan, integrado por la Fundación Pedro y Elena Hernández, Cementos Mexicanos, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y un consejo consultivo conformado por arquitectos, curadores, artistas, investigadores y expertos en temas ambientales, preocupados por la preservación de este legado artístico. La intención es preservar y mantener el Jardín Surrealista de las Pozas, declarado en 2006 por Gobierno del Estado y con base en la Ley de Protección al Patrimonio Cultural del Estado como Patrimonio Cultural de San Luis Potosí, al que se considera uno de los tesoros artísticos más valiosos de la corriente surrealista y que, dado su entorno en medio de la selva potosina, se encuentra en grave peligro de desaparecer. Con dicha declaratoria, se asegura su debida conservación y protección jurídica, ya que el sitio combina el trabajo creativo del hombre en conjunción respetuosa con la naturaleza.